Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Continuamos con el último vídeo sobre el estudio del paralelismo entre la vida de José y la vida de Jesús. En los vídeos anteriores vimos cómo la historia de la vida de José se divide en dos secciones. En la primera parte, los hermanos de José manifiestan oposición hacia él. Ellos odiaban a José porque era el preferido de su padre y porque Dios le había concedido el don de la interpretación de sueños. José también profetizó a través de sus sueños cuando soñó que sus hermanos se inclinarían ante él. Por todo esto, ellos lo aborrecían y le tenían envidia. Pero a partir del capítulo 42 de Génesis, cuando una gran hambruna azotó la tierra, los hermanos de José cambiaron totalmente de actitud. Se arrepintieron de haberlo vendido a los ismaelitas que lo llevaron a Egipto. También se arrepintieron de no haber escuchado sus lamentos mientras clamaba desesperado que lo sacaran del pozo. Los hermanos de José, como profetizó en sus sueños, acabaron en Egipto, postrándose ante él y rogándole que les vendiera grano para no morir de hambre ellos y sus familias, ya que José fue puesto como máxima autoridad después de Faraón sobre toda la tierra de Egipto, por haber interpretado correctamente el sueño de Faraón y haber librado a Egipto y a toda la tierra de morir de hambre. En el vídeo anterior analizamos los textos hasta el momento en que José acusa a sus hermanos de ser espías. Toma como rehén a Simeón y les dice que no vuelvan a Egipto si no traen con ellos a su hermano menor, Benjamín. Además, ellos descubren que en sus alforjas está el dinero que pagaron por el grano y piensan que alguien ha hecho esto para acusarlos de robo. Los 10 hermanos de José creen que todos los infortunios que están viviendo son un castigo divino por la injusticia que cometieron contra su hermano menor, José. Cuando los 10 hermanos de José llegaron a Canaán, le contaron a su padre todo lo sucedido. En un principio, Jacob se negó a que sus hijos volviesen a Egipto con Benjamín por miedo a perderlo también. Pero cuando se les acabó el grano que trajeron de Egipto, el hambre los azotó de nuevo y decidieron volver allí. Leamos lo que dice sobre esto Génesis 43, del 1 al 5. Dice: «Y el hambre se hizo grave en el país. Y aconteció que tan pronto como ellos hubieron acabado de comer los cereales que habían traído de Egipto, su padre les dijo: vuelvan, cómprennos un poco de alimento. Entonces Judá le dijo: terminantemente nos habló el hombre diciendo: no deben volver a ver mi rostro, a menos que esté su hermano menor con ustedes. Si vas a enviar a nuestro hermano con nosotros, estamos dispuestos a bajar y comprar alimento. Pero si no nos lo vas a enviar, no bajaremos, porque de veras nos dijo el hombre». Lo repite por segunda vez. Fijaos bien en este texto. No deben volver a ver mi rostro a menos que su hermano esté con ustedes. Ahora mirad lo que dice este texto del Nuevo Testamento. Mateo 23, 39. Habla Jesús. Dice: porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan: bendito es el que viene en el nombre del Señor. No me verán, dice Jesús. No deben volver a ver mi rostro, dice José, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor.
No me verán hasta que reconozcan a Jesús como el Mesías que vino en el nombre del Señor, como el Hijo de Dios que fue enviado a la tierra para nuestra redención. A través de este texto podemos saber que Benjamín representa a Jesús en su presencia, en su parusía. Representa a Jesús viniendo a por su pueblo, como dijo el Señor en Juan 14:3. Dice: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta expresión, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, en el caso de los apóstoles, se está refiriendo a la primera resurrección, dirigiéndose a los que reinarán con él, los que morarán con él en la Nueva Jerusalén como su esposa, los que serán reyes y sacerdotes con el Cristo y reinarán con él sobre toda la tierra por 1000 años, como dice Apocalipsis 20:4. En cuanto al resto de cristianos, inmediatamente después de acontecer la primera resurrección de los muertos en Cristo, de los mártires, los demás, los que seremos pueblo de Dios y no esposa en el reinado milenial y quedemos vivos cuando el Señor venga en su presencia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los que han sido resucitados en la primera resurrección. Así lo dice Primera a Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice: «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Después nosotros, los vivientes que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor». Este texto no se refiere a la segunda venida de Cristo, en la que viene para juzgar a la humanidad y envía a sus ángeles para que separen a las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña, y quemen la cizaña con fuego y guarden el trigo en su granero. No está hablando de eso. Está hablando de reunirnos con Él en las nubes. Es un tema totalmente distinto al de la segunda venida. Aquí en 1 Tesalonicenses 4 está diciendo no que enviará a ángeles, sino que Él mismo descenderá del cielo, como dice Juan 14:3. «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que estéis conmigo en una morada preparada para vosotros en los cielos, en la Nueva Jerusalén». En cuanto a los arrebatados, de los que también habla en Apocalipsis 7, 9 y 10, no se refiere a los muertos en Cristo, como dice en la primera parte de 1 Tesalonicenses 4:16, sino a los que quedan vivos, gente de todas las naciones que salen de la gran tribulación. Y salen vivos, han sido arrebatados vivos. De lo contrario, serían muertos en Cristo también. Pero no se los denomina como tales, sino como gente de todas las naciones que salen de la gran tribulación, del gran holocausto y persecución causado por el anticristo y el falso profeta. Estos son supervivientes de esta gran tribulación, que han sido sacados de la tierra antes de que sea derramada la ira de Dios en los juicios de las copas. Los juicios de las copas es el evento al que se refiere Jesús en Apocalipsis 3:10, cuando dice: «Porque guardaste la palabra acerca de mi aguante, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, para someter a prueba a los que moran en la tierra».
Este texto ha sido utilizado por los pretribulacionistas para apoyar la teoría de que el arrebatamiento se producirá antes de la tribulación. Pero esta prueba no se refiere a la tribulación causada solo a los cristianos por causa del anticristo y del falso profeta, sino que se refiere a la prueba enviada por Dios sobre toda la tierra habitada. Y esto es su ira vertida a la tierra en las copas. La ira de Dios será derramada en toda la tierra. En cambio, la tribulación causada por el anticristo y el falso profeta no afectará a toda la tierra. Él hará un pacto con muchos países, los 10 reyes que le dan el poder, pero el resto de países no pactarán con el anticristo, y su persecución solo recaerá sobre los que no lo adoren ni se pongan la marca, los cristianos verdaderos, que serán los menos. En los países que no se pacte con el anticristo, no será obligatorio ponerse la marca de la bestia. Los cristianos podrán exiliarse y huir a estos países, al desierto, a su lugar, al lugar donde la mujer de Apocalipsis 12 y el resto de su descendencia será protegida por la tierra, por estos países estables que no han pactado con el anticristo, y por las alas del águila del Dios verdadero. Tendrán la protección de Dios. De no ser así, ningún alma se salvaría, porque la abominación que causa desolación, esa inteligencia artificial con la mayor base de datos del mundo, mandada a hacer por el falso profeta para ser Dios, encontrará y mandará matar a todos los que están bajo su jurisdicción, que no quieran ponerse la marca de la bestia y adorar al anticristo y a su imagen. Pero la tierra vendrá en ayuda de la mujer, como dice Apocalipsis 12:16, y se tragará el río que lanzó por su boca el gran dragón para destruir a la mujer, con la intención de eliminar a la mujer, Israel. Estos países acudirán en ayuda a la mujer en su huida del holocausto y el genocidio, del total exterminio de los cristianos, provocado por Satanás, el anticristo y el falso profeta. La tríada satánica. El arrebatamiento de los cristianos será poco antes de la segunda venida de Cristo, al toque de la séptima trompeta, coincidiendo también con la resurrección de los 2 testigos de Apocalipsis 11 y con la primera resurrección de los muertos en Cristo. Durante este evento, los cuerpos de todos los involucrados serán transformados. A todos se nos dará cuerpos glorificados, cuerpos sin ego, luminosos, como el cuerpo de Jesús en la transfiguración, sin la tendencia al mal a la que nos vemos inclinados hoy en día por causa de tener que experimentar la dualidad, lo bueno y lo malo. Durante la historia de la vida de José, hemos visto la dureza de tener que experimentar esta dualidad. Hemos visto la tendencia al odio y la envidia de los hermanos de José para con él. Hemos visto la hambruna que ocasionó el tener que vivir en una dimensión dual, donde suceden épocas de vacas gordas y abundancia, y épocas de vacas flacas, donde hay escasez. Durante el éxodo del pueblo hebreo, más adelante, veremos cómo el pueblo de Dios ha tenido que pasar por periodos de esclavitud y periodos de libertad. Todo esto se manifiesta por el hecho de vivir en un mundo dual, donde nos vemos obligados a experimentar lo bueno y lo malo, la abundancia y la escasez,
la esclavitud y la libertad, el amor y el odio. Cosa que decidieron experimentar nuestros primeros padres, Adán y Eva, por libre albedrío. En cuanto a Benjamín, José dijo: no me volverán a ver si no vienen con Benjamín. De igual manera, nadie entrará en la casa del Padre, en el gozo del Padre, si no viene con Cristo, si no tiene la fe en que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías Redentor. Es un requisito aceptar a Cristo como Mesías. No vengas sin la fe en Cristo, porque no me verás durante mi presencia en las nubes, que será como un relámpago que va de oriente a occidente. No me verás y no te traeré a mí mismo en mi venida si no tienes fe en mí, si no me reconoces como el Hijo de Dios, el Mesías Redentor, y dices: bendito el que viene en el nombre del Señor. José dijo: no vengáis a mí sin Benjamín. Dios dice: no vengáis a mí sin Cristo. Cristo es la puerta de las ovejas, es la escalera que media entre el cielo y la tierra. Él es la vid verdadera y nosotros los vástagos que salen de ella llevando fruto. Él es el pan de vida, el agua de vida que sacia para siempre la sed. Sigamos estudiando la vida de José. Génesis 43. Judá le prometió a su padre Israel que él se haría cargo de que nada malo le sucediese a Benjamín. Así que tomaron consigo a Benjamín y el doble de dinero que les fue devuelto en sus costales, también unos regalos para José, miel, pistachos, resinas aromáticas, ládano y almendras, y fueron a Egipto. Cuando José vio a Benjamín con ellos, se alegró mucho y dijo enseguida al hombre que estaba sobre su casa: lleva a los hombres a la casa y prepara un banquete, porque los hombres han de comer conmigo a mediodía. Simeón fue liberado y todos entraron en la casa para comer. De la misma manera, los siervos de Dios, por su fe en Cristo, cenarán con él en el banquete de la cena de las bodas del Cordero en la nueva tierra. Cuando José entró en la casa, sus hermanos se inclinaron y se postraron ante él, en cumplimiento del segundo sueño de José, cuando el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante él. José les preguntó por la salud de su padre, y vio a Benjamín, y le dijo: que Dios te muestre su favor, hijo mío. José buscó un cuarto interior en la casa y cedió a las lágrimas. Después se lavó la cara y salió y dijo: sirvan la comida. Y fueron sentados según sus edades, primero el mayor y por último el menor. Ellos se miraban con asombro, y cuando servían la comida a Benjamín, le servían 5 veces más que a sus hermanos. Cuando llegó la hora de marchar a Canaán, José ordenó a su siervo que llenaran los costales de los animales con grano, que volvieran a poner el dinero en los costales y además que pusieran su copa de plata en el costal de Benjamín. Al poco de partir, envió al siervo tras ellos y le mandó decirles: ¿por qué han pagado bien por mal? ¿No es esta la copa en la que bebe mi amo y por la cual con pericia lee agüeros? Evidentemente José no leía agüeros en ninguna copa. Él interpretaba los sueños que Dios le enviaba. Leer agüeros estaba prohibido por la ley de Dios.
pero José todavía no se había dado a conocer a sus hermanos. Para ellos José era un egipcio, y los egipcios sí leen agüeros en las copas. Por tanto, José dijo a su siervo que les contase esa historia de la copa, para que los hermanos de José pensaran que él era realmente egipcio y no fuese descubierto por sus hermanos. José mandó poner la copa en el costal de Benjamín, porque quería que se quedara con él en Egipto. Así que los hermanos de José dijeron: ¿No viste que trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán el dinero que encontramos en nuestros costales? ¿Cómo podríamos robar plata u oro de la casa de tu amo? El siervo de José dijo: Con quien se halle la copa de mi amo, ese llegará a ser mi esclavo. Los demás podéis ir. Todos se pusieron a mirar en sus propios costales, cuando finalmente se halló la copa en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus mantos y volvieron a la casa de José para dar explicaciones. Judá le rogó a José que no se quedara con Benjamín. Le dijo: el muchacho no puede dejar a su padre. Si dejara a su padre, él ciertamente moriría. Ante aquello, José no pudo contenerse más y empezó a levantar la voz llorando, de modo que la casa de Faraón llegó a oírlo. Y al fin José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Todavía está vivo mi padre? Sus hermanos enmudecieron. José les dijo, Génesis 45, 4. Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron en manos de Egipto. Pero ahora no se sientan heridos y no se encolericen contra ustedes mismos por haberme vendido acá, porque para la conservación de vida me ha enviado Dios delante de ustedes. Pues este es el segundo año de hambre en medio de la tierra. Todavía quedaban 5 años de hambre. De la misma manera, Jesús de Nazaret, aquel que fue vendido, que fue aborrecido por envidia, burlado y maltratado por sus hermanos, aquel se acercó a nosotros y nos reveló su verdadera identidad, igual que José a sus hermanos. Cristo fue enviado a la tierra para traernos vida eterna y tuvo que ser vendido y crucificado para que esto llegara a ser posible. José propuso a sus hermanos que se quedaran todos a vivir en Gosén, las mejores tierras de Egipto. Ellos, sus padres y sus familiares. Faraón se alegró cuando supo que estaban allí los hermanos de José y les dio carruajes para que pudieran llegar cómodamente a Egipto y les dio provisiones para el camino. Cuando los hermanos de José llegaron a la tierra de Canaán, dijeron a Jacob su padre: José está vivo y es quien domina sobre la tierra de Egipto. Cuando Jacob escuchó todo lo que había ocurrido en Egipto con sus hijos y vio los carruajes, el espíritu de Jacob comenzó a revivir. Entonces, ya recuperado del shock, exclamó, Génesis 45, 28, basta, José, mi hijo, está vivo. Permítaseme ir y verlo antes de morir. Por consiguiente, Israel partió a Egipto con todos los suyos. En total fueron 70 personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, contando a Jacob, José y sus 2 hijos. Fijaos en la expresión de los hermanos de José cuando vieron a su padre. José está vivo. Es la misma expresión de las mujeres que fueron a la tumba de Jesús el domingo por la mañana,
cuando posteriormente les contaban a los discípulos lo que vieron allí. Vieron a un ángel que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Luego María Magdalena vio a Jesús resucitado. Las mujeres les dijeron a los discípulos: Jesús está vivo. En su viaje a Egipto, Dios habló a Jacob y le dijo, Génesis 46:3, yo soy el Dios verdadero, el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí te constituiré una gran nación. Yo mismo bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te haré subir también. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Dios le estaba diciendo a Jacob: yo soy el Dios verdadero. Yo estaré contigo y con tu pueblo en todo momento para guiarte y protegerte, tanto para entrar como para salir de Egipto. Este es el mismo significado que tiene el yo soy de Éxodo 3:14, cuando Dios dice a Moisés: dile a los hijos de Israel, yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes. La traducción correcta de este texto es: yo seré el que seré. En hebreo, Ejeye Aser Ejeye. La palabra Ejeye denota eternidad e implica pasado, presente y futuro. Se traduce como ser o estar. Así pues, se puede traducir como yo seré el que seré o yo seré el que estaré. Con esa expresión, el Señor está diciendo tanto a Moisés como a Jacob: yo soy el que estaré con mi pueblo, guiándolo y protegiéndolo en todo momento. Indica una promesa, un compromiso para con su pueblo, una presencia y acompañamiento constante en sus vidas. Tanto a Jacob como a Moisés les dice lo mismo: no tengas miedo de ir a Egipto, yo estoy contigo, yo seré el que estaré contigo. Algunas personas utilizan este texto para apoyar la doctrina de la Trinidad y decir que Jesús es Dios. Porque Jesús en varias ocasiones en el Nuevo Testamento dijo: yo soy. Por ejemplo, en Juan 8:58 dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. He investigado sobre esto y cuando lees estas palabras en hebreo, en su idioma original, comprendes que no son las mismas palabras ni su significado es el mismo. Éxodo 3:14 dice Ejeye Aser Ejeye, denotando guía y protección para el pueblo de Israel, denotando eternidad, presente, pasado y futuro. En Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy en hebreo es Ani Hu, yo existo, yo existía antes que Abraham. Evidentemente el Hijo de Dios existía antes que Abraham, fue la primera creación de Dios, su Hijo unigénito. He comprobado todos los textos en los que Jesús dice yo soy en el Nuevo Testamento e igualmente en hebreo figuran como Ani Hu o Anokhi. Textos como yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta. O cuando fueron a Getsemaní buscando con piedras y palos a Jesús y él les preguntó: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Él respondió: yo soy, Ani Hu, soy yo. Y ellos cayeron al suelo. Así pues, estos yo soy pronunciados por Jesús en el Nuevo Testamento
No son las mismas palabras en hebreo, las que aparecen en Éxodo 3:14, ni se traducen igual ni tienen el mismo significado. Una manipulación más en la traducción de los trinitarios para argumentar algo que no es bíblico y que tiene un origen humano y pagano. Es levadura que desestructura la escritura inspirada. Leamos Génesis 47:28. Dice: Y Jacob siguió viviendo en la tierra de Egipto 17 años, de modo que los años de su vida llegaron a ser 147 años. Gradualmente se aproximaron los días en que Israel había de morir. Jacob le dijo a José: Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame que no me enterrarás en Egipto. Has de enterrarme en Canaán, junto a mi mujer y mi padre. Cuando la salud de Jacob comenzó a debilitarse, José llevó a Jacob a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Jacob le dijo a José que sus 2 hijos, Manasés y Efraín, eran suyos, que José podía quedarse con el resto de hijos que le fueran dados. También le dio a José una porción más de tierra que a sus hermanos, la tierra que Jacob mismo tomó de los amorreos con espada y arco. Jacob puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín para hacerlo primogénito, aunque era el hijo menor. Eso molestó a José, que dijo a Jacob, Génesis 48:18, Así no, padre mío, porque este Manasés es el primogénito. E intentó cambiar de posición las manos de su padre, pero Jacob le dijo, versículo 19, Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser pueblo y también llegará a ser grande, pero su hermano menor llegará a ser más grande que él, y su prole llegará a ser multitud de naciones. Y continuó bendiciéndolos. Esa profecía se cumplió cuando los asirios esparcieron la tribu de Efraín por todas las naciones, llegando a mezclarse con ellas y formar clanes, grupos étnicos como los samaritanos. La tribu de Efraín fue denominada la tribu de las ovejas perdidas de Israel, porque al mezclarse con los gentiles perdieron la adoración verdadera. Pero el apóstol Pablo nos explica en sus cartas cómo los gentiles que tenemos fe en Cristo y los seguimos, hemos sido injertados en Él, en la vid verdadera, formando un solo cuerpo con Él y llevando fruto. Cuando Jacob sintió que se acercaba el día de su muerte, reunió a todos sus hijos para darles la bendición y profetizar sobre su destino. Leamos esto en Génesis 49, del 1 al 28. Dice: Algún tiempo después, Jacob llamó a sus hijos y dijo: Reúnanse para que les declare lo que les sucederá a ustedes en la parte final de los días. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, sí, escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como las aguas. No seas tú el principal. Con esto le estaba diciendo a Rubén que no sería el primogénito. Jacob dio su primogenitura a José, por eso le dio una porción más de tierra que a sus hermanos. Veamos por qué Jacob tomó esta decisión. Porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Rubén subió al lecho de su padre y se acostó con su concubina Bilha. Simeón y Leví
son hermanos, instrumentos de violencia con sus armas de degüello. En su grupo íntimo no entres, oh alma mía. Con su congregación no vayas a unirte, oh disposición mía. Porque en su cólera mataron a hombres y por placer exterminaron toros. Maldita sea su cólera, porque es cruel, y su furor, porque actúa con dureza. Se refiere a la reacción que tuvieron Simeón y Leví cuando su hermana Dina fue violada por Siquem. Ellos mataron a Siquem, a su padre y a todos los varones de la ciudad. Saquearon las casas y llevaron cautivos a mujeres y niños y tomaron sus ganados. Sigue diciendo, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Porque Simeón y Leví se llevaban muy bien, estaban muy unidos, pero él dice que los separará y los dispersará. En cuanto a ti, Judá, tus hermanos te elogiarán, tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Ante ti se postrarán los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ciertamente subirás. Se agazapa, se echa como un león, y como león, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él pertenecerá la obediencia de los pueblos. La tribu de Judá realmente fue de donde salieron casi todos los reyes de Israel, incluido el Mesías, al que Jacob llama aquí Silo. Sigue hablando de Judá y dice, él atará su asno adulto a una vid, y el descendiente de su propia asna a una vid selecta. Ciertamente lavará su ropa en vino y su prenda de vestir en la sangre de uvas. Aquí está haciendo referencia también al Mesías y a que nosotros lavaremos nuestras ropas en la sangre del Cordero. Sigue diciendo, de color rojo oscuro son sus ojos debido al vino y la blancura de sus dientes se debe a la leche. En resumen, que Judá vivirá como un rey y será prole de reyes. Zabulón residirá junto a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Está diciendo que Zabulón vivirá junto al mar. Isacar es un asno de huesos fuertes, echado entre dos alforjas. Él verá que el lugar de reposo es bueno y la tierra agradable. Inclinará su hombro para llevar cargas y llegará a ser esclavo de trabajos forzados. Aquí está explicando que Isacar se echa entre dos alforjas, que él valora las cosas materiales, la seguridad y la prosperidad de la tierra, pero tanto se dedica a acumular cosas materiales que acaba siendo esclavo de trabajos forzados, siendo esclavo de su propio trabajo para conseguir cosas materiales y el bienestar de la tierra. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Resulte ser Dan serpiente a la orilla del camino, víbora a la orilla del sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Verdaderamente esperaré salvación de parte tuya, oh Señor. Jacob quiere decirnos con esto que Dan emitirá juicios basándose en leyes de hombres y no basándose en la voluntad de Dios. Tendrá malas consecuencias para su pueblo, no será una justicia verdadera, sino que el resultado de su justicia dañará, como la mordedura de una víbora, a su pueblo. Después Jacob dice, esperaré salvación de parte tuya, oh Señor.
Quiere decir que Jacob sí pone su esperanza y guía su vida por la ley divina. Tiene su esperanza en el Señor y no en los hombres. A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Gad sí que se guía por la justicia divina, con lo cual, aunque sea asaltado, tiene el apoyo divino y él asaltará a sus asaltadores. De Aser, su pan será abundante y él dará los bocados exquisitos de un rey. Aser también tendrá el apoyo de Dios y tendrá abundancia y comerá bien. Neftalí, una cabrilla en libertad que dará dichos hermosos. Neftalí también hablará dichos divinos y se guiará por la voluntad de Dios, para beneficio de su pueblo. Y ahora habla de José. Rama fructífera es José, rama fecunda junto a un manantial que eleva sus ramas por encima del muro. Pero los arqueros lo hostigaron, lo atacaron con furor y lo aborrecieron. Y sin embargo su arco permaneció firme y sus brazos fueron fortalecidos por la mano del poderoso Dios de Jacob. De allí es el pastor. Fijaos que ahora está hablando del Mesías. De allí es el pastor, la roca de Israel. Él está hablando del Mesías. Él procede del Dios de tu Padre y Él te ayudará. Y Él está con el Todopoderoso, con el Padre. Y Él te bendecirá con las bendiciones de los cielos arriba y con las bendiciones del abismo que está abajo y con las bendiciones de los pechos y la matriz. Te dará muchos hijos. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta las montañas eternas. Sean ellas sobre la cabeza de José, aun sobre la cabeza del distinguido entre sus hermanos. José siempre fue el distinguido, del que no se nombra pecado alguno, y el que siempre hizo la voluntad de Dios y de su Padre. Por eso Dios siempre estará con él, y para Dios él es un árbol que da fruto. De Benjamín dice: Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y por la tarde reparte los despojos. Quiere decir que Benjamín tendrá éxito sobre todo lo que se proponga y vencerá a sus enemigos y todavía le sobrará para repartir el botín. Dios estará con él. Todos estos son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les habló su padre cuando estuvo bendiciéndolos. Bendijo a cada uno conforme su propia bendición. Después de esto, Jacob murió y curiosamente fue embalsamado a la usanza egipcia y fue enterrado en Canaán junto a su esposa y a su padre, como él pidió. José mandó embalsamar a Jacob porque todavía no tenían la Torá, la ley de Dios. Cuando el pueblo de Israel tuvo la Torá, se indica que la forma correcta de enterramiento es la sepultura bajo tierra, volver al polvo. A los 110 años de edad murió también José y también fue embalsamado y fue enterrado en Egipto. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Os espero en un próximo vídeo donde hablaré, a petición de un suscriptor del canal, sobre los ángeles caídos en relación a los dioses paganos. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.